Bienvenidos a un recorrido por uno de los casos más escalofriantes de la historia de Estados Unidos. Antes de empezar, comenta desde dónde lo ves y la hora exacta en que escuchaste esta historia. Queremos saber qué lugares y en qué momentos del día o de la noche se reciben estos testimonios documentados. La mansión Caldwell se erige como un espectro en los límites de Ravenswood, Virginia. Su fachada de piedra gastada por el tiempo es testigo mudo de la historia. Edificada en 1872 por el industrialista Percival Caldwell, la mansión fue en su tiempo la más fastuosa del condado de Westmoreland, un emblema de riqueza y aspiración. Pero para el otoño de 1918, con la gripe española arrasando el país y la Gran Guerra llegando a su sangrienta conclusión, la casa era otra, un almacén de secretos que deberían haber permanecido enterrados. Según los registros del condado, la riqueza familiar de los Caldwell se había reducido drásticamente para 1918. Los últimos habitantes de la mansión fueron Matthias Caldwell, el sobrino de Pearl, su esposa Adelaide y parte del personal, cuyos nombres solo se mencionan en los libros de contabilidad de empleados. Lo que sucedió dentro de esos muros aquel octubre ha sido objeto de especulaciones, rumores y susurros durante décadas. La versión oficial, recogida en el Ravenswood Herald del 3 de noviembre de 1918, lo atribuyó a un trágico accidente, provocado por el deterioro mental del cuidador de la finca. Esta versión higienizada de los acontecimientos habría permanecido indiscutible de no ser por una serie de diarios personales, cartas y placas fotográficas descubiertas durante la renovación de la casa en 1963. Estos papeles, ahora guardados en los archivos de la Sociedad Histórica de Westmoreland, revelan una historia mucho más perturbadora, una que comienza con un hallazgo aparentemente inofensivo en el amplio ático de la mansión y termina con la dispersión de la presencia Caldwell en Ravenswood. El 17 de octubre de 1918, Adelaide Caldwell escribió en su diario: «Matías ha estado pasando demasiado tiempo en el ala este. Dice que está ordenando papeles de la familia, pero no me acuerdo de la última vez que le importó eso. Hay un silencio en la casa que no es natural, como si los muros mismos estuvieran conteniendo la respiración». El ala este de la mansión Caldwell contenía una escalera angosta que conducía a lo que los sirvientes llamaban el ático olvidado, un espacio que permanecía intacto desde la muerte de Percival Caldwell en 1897. Según los registros de la servidumbre, la zona había sido sellada por el patriarca con instrucciones de no ser tocada. Ezra Hammond, el jardinero de la familia durante más de 20 años, dio una declaración jurada a la policía local después de los eventos de fines de octubre. En ella, relató cómo Matthias Caldwell se había vuelto cada vez más reservado tras encontrar una habitación secreta detrás de una pared falsa en el ático. El señor Caldwell abandonó el desván esa noche como si hubiera envejecido 10 años en un día, escribió Hammond. Su rostro estaba ceniciento. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerse en la barandilla. Cuando le pregunté cómo estaba, dijo que había visto algo que lo había cambiado todo. Mandó cerrar con llave la puerta del ático y que le trajeran la llave a su gabinete. Lo que exactamente encontró Matthias Caldwell aún es desconocido, pero la evidencia apunta a que se trató de una serie de documentos y artefactos que desafiaron su comprensión de la historia de su propia familia. El inventario posterior a los acontecimientos del 28 de octubre incluye varios diarios encuadernados en cuero de procedencia desconocida,
correspondencia de 1875 a 1893, y varios viales de muestra que contienen materiales no identificados. El doctor, el médico de la familia que atendió a Adelaide Caldwell tras el incidente, Augustine Mercer, dejó notas médicas en las que decía que repetía la horrible verdad oculta a la vista y el peso del conocimiento que nadie debería llevar. Estas palabras enigmáticas se atribuyeron en un principio a los sedantes de su tratamiento, pero acontecimientos posteriores les darían un significado mucho más oscuro. En los días que siguieron al hallazgo de Matthias Caldwell, la casa se transformó sutilmente. Según el personal de la cocina, Matthias comenzó a cenar solo en su estudio y Adelaide perdió el apetito. Ahora vivía solo de té y tostadas secas. La pareja, que antes discutía hasta altas horas de la noche, ahora se cruzaba en los pasillos sin decir una palabra. Lo más sorprendente fue la orden repentina de Matthias de que los criados debían salir de la casa al anochecer y regresar solo al amanecer del día siguiente. Este acuerdo inédito se justificó por motivos de ahorro, aunque las cuentas de la época no señalan ninguna dificultad económica específica más allá de la austeridad general de la posguerra que afectaba a toda la zona. El 22 de octubre, 5 días después de su primer avistamiento, Matthias Caldwell telegrameó al Dr. Thaddeus Whitlock, un antiguo compañero de la Universidad Miskatonic de Massachusetts. El mensaje, guardado entre los papeles de Whitlock, era inusitadamente apremiante. He hecho un descubrimiento de gran importancia. Basta. Necesita su experiencia. Basta. Venga enseguida. Basta. La cuestión es de arqueología ancestral. Basta. Muy preocupante. Basta. La respuesta de Whitlock del día siguiente lamentaba no poder acompañarlo por encontrarse ocupado con la universidad, pero instaba a Caldwell a tener mucho cuidado en asuntos históricos y a reflexionar si es preferible dejar cierto conocimiento sin descubrir. Esta conversación implica que lo que Matthias había descubierto tenía que ver con la historia familiar, teoría que luego se confirmó. La descripción más completa de la atmósfera de la mansión en este tiempo la proporciona Lucinda Reynolds, la criada personal de Adelaide. En una carta a su hermana del 24 de octubre, Reynolds relató cómo la casa se había transformado en un lugar de sombras y susurros, con el amo vagando hasta el amanecer, murmurando fechas y nombres, y la señora observando por su ventana como si esperara que algo o alguien emergiera de la arboleda. La misiva de Reynolds continúa. Ayer, mientras llevaba ropa de cama limpia al corredor de arriba, escuché al señor Caldwell hablar con alguien en su estudio, aunque no se anunció ningún visitante. Cuando más tarde pregunté si había alguien, la señora Caldwell me miró con una mirada mitad miedo, mitad advertencia que no me atreví a mencionar de nuevo. El personal ahora murmura sobre ruidos extraños provenientes del ático sellado, especialmente en las horas previas al amanecer, cuando la casa debería estar en su momento más tranquilo. El servicio doméstico también empezó a observar otros fenómenos. La cocinera, una señora llamada Wilhelmina Hargrove, dijo que la comida que dejaban en la cocina por la noche a menudo la encontraban parcialmente comida por la mañana, pero no había rastros de ratas u otras plagas. El mayordomo, Reginald Morrison, dijo que escuchó pasos en el pasillo de arriba en medio de la noche, aunque todos estaban en sus habitaciones. Lo más perturbador fueron las declaraciones del ayudante del jardinero, el joven Percal Thornton, sin relación con el constructor de la mansión, quien afirmó haber visto a alguien observándolo desde la ventana del ático del ala este mientras trabajaba por la mañana.
Alguien que, al mirarlo con más detenimiento, parecía el mismo Pearl Caldwell, fallecido hacía 20 años. Estos cuentos se desestimaron en un principio como fruto de mentes sobreexcitadas por el ambiente general de inquietud que se había apoderado de la finca. Pero a medida que avanzaba octubre, la cantidad y la coherencia de estos avistamientos crecieron, lo que implicaba algo más que sugestión o coincidencia. El 25 de octubre, Matthias Caldwell emprendió su último viaje a Ravenswood. Los extractos bancarios revelaron que había retirado una gran cantidad de dinero de las cuentas familiares, y varios comerciantes locales recordaron más tarde su apariencia descuidada y distraída. En la ferretería de Morriston adquirió una extraña combinación de productos: cerraduras de alta resistencia, metros de cadena y un juego de herramientas que normalmente se usa para trabajar metales. El dueño, Silas Morrison, declaró después que Caldwell había estado preguntando cosas raras sobre la integridad estructural de los metales y cómo se descomponían en la naturaleza. Cuando Morrison preguntó de qué se trataba el proyecto, Caldwell supuestamente respondió que estaba asegurando un legado familiar y que algunas puertas nunca deberían haberse abierto. De la ferretería de Morriston, Matthias fue a la botica de Blackwood, donde, según el libro de ventas de la tienda, adquirió una serie de productos inusuales: nitrato de plata en polvo, sal cristalizada del Mar Muerto, hierbas de supuestas propiedades protectoras en la tradición popular. El boticario, Jonah Blackwood, recordó que Matthias había dicho que los productos debían ser de la mayor pureza y sin tocar por los métodos modernos. Su última parada fue la pequeña biblioteca pública de Ravenwood, donde pidió consultar algunos libros raros sobre ritos funerarios antiguos y métodos de conservación. La bibliotecaria, la señorita Prudence Whitaker, dejó constancia en su cuaderno de notas de que Matthias había pasado horas copiando fragmentos de estos libros, su mano escribiendo con frenesí febril. Cuando se acercó a comunicarle el cierre inminente de la biblioteca, notó que las páginas frente a él estaban repletas de ilustraciones de diferentes símbolos protectores de diversas culturas. Esa noche, Adelaide Caldwell escribió la última entrada en su diario. Los ruidos de arriba se han vuelto más fuertes. Matthias jura que son solo los cimientos de una casa antigua. Pero yo lo sé. Lo que sea que halló en ese desván le ha perseguido. Nos ha perseguido a todos. Pasa la noche entera ahora, reforzando la puerta, poniendo cerradura sobre cerradura. Pero las cerraduras dejan afuera, y si lo que tememos ya está adentro. Le escribí a mi hermana en Richmond: si estas palabras llegan a vuestras manos tras mi partida, sabed que sospeché la verdad mucho antes de que Matthias la descubriera en aquellas páginas amarillentas. El nombre de Caldwell siempre ha arrastrado una sombra. Los acontecimientos del 26 al 28 de octubre deben reconstruirse a partir de fuentes dispersas, ya que no hay narraciones de testigos de primera mano. Lo que sí se sabe es que la mañana del 29, Ezra Hammond llegó y la mansión estaba inusualmente tranquila. Cuando llegó a la puerta de la cocina, encontró signos de lucha: muebles tumbados, un rastro de manchas oscuras que iba desde la escalera principal hasta el ala este, y, lo más perturbador de todo, la puerta reforzada del ático entreabierta. La declaración de Hammond a las autoridades locales relata lo que descubrió en el estudio de Matthias Caldwell: paredes repletas de gráficos genealógicos, documentos históricos y recortes de periódicos de la década de 1850. En medio de esta avalancha de datos había un diario encuadernado en cuero.
abierto en una página que describía experimentos que Pearl Caldwell había llevado a cabo en los años anteriores a su muerte, experimentos que el diario llamaba los límites de la mortalidad. El estudio mismo se había transformado de su antiguo estado de orden a algo parecido a una fortaleza. Las ventanas habían sido cubiertas con cortinas gruesas, sus bordes sellados con lo que parecía cera y otras sustancias. El dintel de la puerta tenía símbolos recién grabados, los mismos que Matías había estado copiando en la biblioteca. Lo más extraño era la colocación de los muebles, todos desplazados al centro de la habitación, dejando libre el contorno como para permitirle dar vueltas sin obstáculos. Sobre el escritorio, al lado del diario abierto, había una comida a medio consumir. La comida aún fresca como si hubiera sido abandonada solo horas antes de que Hammond llegara. Junto al plato había una cajita de plata llena de lo que el jardinero llamó polvo gris fino y una nota escrita a mano que decía: «El ingrediente final eres tú». Hammond, tal vez sabiamente, no fue al ático solo, sino que llamó al sheriff local, Bartholomew Hargrove. El informe oficial de Hargrove, entregado más tarde ese día, es clínico en su redacción, pero aún así transmite una profunda inquietud. Al ingresar al desván, este oficial notó signos de una lucha. Se encontró al señor Matías Caldwell cerca de la ventana este en un estado de extrema angustia que no se corresponde con autolesiones ni accidentes. La señora Adelaide Caldwell no se encuentra en las instalaciones, ni se ha dado con su paradero al momento de este informe. Lo que el informe del sheriff no menciona, pero que emerge en su correspondencia personal con funcionarios estatales, es lo extraño de la escena, con señales que iban mucho más allá de lo comprensible. Aún más perturbador fue el hallazgo de una cámara oculta en el ático, accesible únicamente a través de la pared falsa que Matías había descubierto la primera vez. Esta habitación, según las mediciones posteriores a la investigación, tenía alrededor de 12 pies cuadrados y mostraba signos de ocupación antigua, un catre angosto, instalaciones rudimentarias y estanterías llenas de lo que parecían ser provisiones antiguas de varias décadas. Lo más importante, las paredes de la cámara estaban cubiertas de gráficos y ecuaciones matemáticas referentes a lo que un documento llamaba el proceso de preservación. Lo más perturbador de la cámara, sin embargo, era su suelo, no de madera o piedra como uno esperaría, sino de algo que, según las notas personales de Hargrove, parecía material orgánico, cediendo bajo los pies como carne seca y conservada como cuero viejo. Un análisis posterior por autoridades estatales determinó que se trataba de piel humana procesada por un método desconocido por la medicina actual, imposibilitando determinar su procedencia debido a las alteraciones a las que fue sometida. En medio de este suelo grotesco se encontraba lo que Hargrove llamó un aparato de propósito desconocido, un marco metálico del que colgaban recipientes de vidrio unidos por tuberías de cobre. Los frascos estaban llenos de líquidos de colores y texturas distintas. Algunos eran transparentes como el agua, otros espesos y opacos. Toda la estructura vibraba con un pulso suave, aunque no había fuente de energía ni partes mecánicas a la vista. Entre los documentos encontrados en esta habitación secreta, se encontraba una carta de 1893 de Pearl Caldwell a un socio en la que hablaba de mantener nuestro trabajo por vías no ortodoxas y de sacrificios necesarios para garantizar la continuación de nuestra investigación. La misiva finalizaba con una advertencia.
El coste de la investigación prolongada no lo paga el investigador, sino quienes financian el proceso. Otros documentos explicaban la obsesión de Pearl con lo que él llamaba el problema de la continuidad, su conciencia de que no viviría lo suficiente para terminar su trabajo y su decisión de encontrar una solución. Las primeras investigaciones se basaron en métodos comunes de conservación, pero poco a poco fueron adentrándose en métodos más esotéricos tomados de tradiciones místicas y prácticas médicas oscuras. Un avance se produjo en 1889, cuando Pearl describió la forma de extraer la fuerza vital de la materia viva y transferirla a otra. Los primeros experimentos fueron en pequeños animales, y Pearl observó diferentes niveles de éxito en alargar sus vidas más allá de lo que se esperaría. Pero ya en 1892 sus diarios señalan el cambio hacia sujetos humanos, primero utilizando material biológico conseguido a través de fuentes anónimas, pero llegando con el tiempo a utilizar personas vivas. La investigación sobre lo que había ocurrido en la mansión Caldwell duró meses, pero no produjo respuestas claras. Nunca se encontró a Adelaide Caldwell, aunque se informaron avistamientos de una mujer que coincidía con su descripción en pueblos de Virginia y las Carolinas durante años posteriores. Estos cuentos generalmente representaban a la mujer como vieja o enferma de manera antinatural, que se movía con dificultad y evitaba el contacto con los demás. Matthias Caldwell, quien fue hallado con vida pero destrozado psicológicamente, fue recluido en el Sanatorio Blackwood, en Richmond, donde murió en 1924. Sus informes médicos hablan de fuga disociativa crónica, con episodios de lucidez que se alternaban con otros en los que parecía encarnar personalidades distintas, algunas actuales, otras de épocas pasadas. En estos episodios hablaría con voces y acentos que no eran los suyos, revelando conocimientos sobre cosas que no debería saber. Lo más perturbador fueron las veces en que decía ser el mismo Percival Caldwell, contando cosas sobre la vida y obra del viejo Caldwell que nunca habían sido publicadas. En estos tiempos, hasta su escritura se adaptaba a ejemplos de Pearl guardados en los archivos familiares. Los médicos tratantes lo achacaron a una forma extrema de identificación histérica, intensificada por el trauma de lo que fuera que vio en el ático. El caso podría haberse perdido en la historia si no hubiera sido por los acontecimientos de 1963, cuando la mansión, abandonada desde 1918, fue adquirida por la Sociedad Histórica de Westmoreland con el propósito de restaurarla. En la inspección inicial de la casa, los trabajadores descubrieron una cavidad sellada en la pared del dormitorio principal que contenía los diarios de Adelaide Caldwell y la correspondencia entre Percival Caldwell y varios médicos europeos mencionados en relación con teorías de prolongación de la vida. Estos papeles mostraron que Percival Caldwell se había obsesionado con la idea de alargar la vida después de la muerte de su esposa en 1873. Su búsqueda lo había guiado a grimorios y prácticas médicas esotéricas, desarrollando una teoría de que la vida podía alargarse con ciertos procedimientos específicos utilizando sustancias extrañas. Aún más perturbador fue descubrir que Pearl aparentemente había extendido su propia vida mucho más allá de lo normal, aunque a un precio terrible. Sus cuadernos de notas detallan un proceso que necesitaba ingredientes poco comunes y condiciones ambientales particulares que se hallaban principalmente en la finca de su familia. La restauración continuó, lenta pero segura, restaurando el ático del ala este. Cuando los trabajadores finalmente pudieron ingresar a este espacio, en abril de 1963,
Encontraron que la cámara oculta había sido sellada con una mezcla de cemento y otras sustancias desconocidas. Superar esta barrera resultó ser sorprendentemente complicado, necesitando equipo especializado y mucho más tiempo del esperado. Lo que descubrieron más allá de esta línea fronteriza era muy diferente de lo que se había informado en el estudio de 1918. El suelo orgánico había sido removido, la extraña máquina también. En su lugar había una sola silla de madera frente a una mesita donde reposaban un libro encuadernado en cuero y un reloj de bolsillo de plata. El libro, al abrirse, tan solo presentaba una frase repetida en cada folio. Persisto, aunque las formas muten. El reloj de bolsillo, aparentemente de finales del siglo XIX, aún funcionaba a pesar de no haber sido cuerda en décadas. Mas, extrañamente, no solo mostraba la hora y los minutos, sino también la fecha, que, al ser descubierta, revelaba el 29 de octubre de 1918, el día exacto en que se selló el ático después del incidente con Matthias y Adelaide. La última pieza de este mortal rompecabezas llegó en el informe del forense de 1897, el año de la supuesta muerte de Pearl Caldwell. El acta, hallada en los archivos del condado durante la búsqueda para la nominación histórica de la mansión, describe varias anomalías en el cuerpo del fallecido, incluyendo tejido que parecía sorprendentemente vivo para un anciano y marcas extrañas que parecían el resultado de algún tipo de procedimiento desconocido. Este informe, junto con los materiales encontrados en la mansión, sugiere lo peor, que el cuerpo enterrado en la tumba de Percal Caldwell no era Percal en absoluto, sino alguien completamente diferente. También las notas del diario de Adelaide dan a entender que sospechaba que alguien en la casa no era quien decía ser y que había seguido viviendo a través de medios sobrenaturales, posiblemente bajo una identidad diferente. Especialmente reveladora es una entrada de agosto de 1918 en la que Adelaide relata un incidente inquietante. Anoche me desperté y vi a Matthias de pie frente al espejo de nuestro dormitorio, inspeccionando su reflejo con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. No confusión ni admiración, sino algo más parecido a una evaluación clínica, como si estuviera evaluando el estado de una prenda de vestir. Cuando se dio cuenta de que estaba despierta, sonrió de una manera que me hizo temblar. Por un instante, solo por un instante, no parecía Matthias en absoluto, sino alguien mucho mayor, alguien que solo había visto en los retratos colgados en el salón principal. Si estas teorías son ciertas, entonces lo que Matthias Caldwell encontró en el ático de su antigua casa familiar fue la prueba de que alguien que conocía era en realidad el propio Percal Caldwell, que continuaba existiendo a través de medios desconocidos. La cámara secreta, con su equipo y provisiones, habría sido el lugar en el que Pearl llevaba a cabo los procesos de preservación que detallaba en sus diarios. Esta teoría se apoya en una nota del diario de Adelaide de septiembre de 1918, semanas antes del hallazgo del ático. Hay algo en ciertos gestos que veo en esta casa, gestos y expresiones que solo he visto en los daguerrotipos y en las cartas del patriarca de la familia. A veces escucho voces en la casa, voces completamente diferentes, más antiguas, más frías, de otra época. Las consecuencias de este descubrimiento habrían destrozado a Matthias. Descubrir que su antepasado había cometido actos horribles en nombre de la longevidad y que su propia casa podría estar contaminada por esa presencia.
La transformación justificaría muchas de las rarezas que el personal doméstico notó en los días posteriores al hallazgo inicial de Matías en el ático: el aislamiento social, los patrones alterados, la insistencia en estar solo por la noche, cuando, según los diarios de Pearl, el proceso de conservación estaba en su punto. En la renovación de 1963, los obreros dijeron que presenciaron muchos sucesos extraños en toda la mansión. Las herramientas desaparecían solo para reaparecer en otros lugares, a menudo arregladas en patrones que evocaban los diagramas encontrados en los diarios de Pearl. El equipo electrónico fallaba con mayor frecuencia, especialmente cerca del ala este. Varios empleados enfermaron con males extraños, dolores de cabeza constantes, fatiga inexplicable y, en 2 casos, pérdida total de voz temporal. Lo más perturbador fueron los relatos del vigilante nocturno, Vincent Hargrove, nieto del sheriff Bartholomew Hargrove, quien afirmó haber visto luces desplazándose tras las ventanas del ático cuando el edificio estaba vacío, y haber oído lo que parecía una conversación entre varias personas en la cámara sellada antes de ser abierta. Estos eventos se intensificaron después de la violación de la cámara oculta, llegando a un incidente el 29 de abril de 1963, exactamente 45 años después de los eventos iniciales de 1918. Según varios testigos, toda la mansión se llenó de un sonido como de maquinaria lejana, constante, y la temperatura en el ala este descendió a casi 0, a pesar del clima templado de primavera en el exterior. El arquitecto jefe del proyecto, Donovan Whitlock, un pariente lejano del doctor el corresponsal de Matías, Thaddeus Whitlock, dijo que cuando llegó al ático esa mañana, la silla en la cámara secreta había sido girada para mirar hacia la puerta, y el diario, antes vacío, ahora tenía una sola línea escrita en él: el recipiente se debilita, pero yo permanezco. Después de este incidente, la renovación se detuvo en espera de una revisión más completa de la integridad estructural de la casa, una explicación que calmó la curiosidad del público, pero que ocultó la verdadera razón del retraso. Una serie de consultas con expertos en campos que iban desde la ingeniería estructural hasta la parapsicología, todos tratando de averiguar qué había despertado dentro de la mansión. Más evidencia para la teoría de la continuación antinatural de Pearl viene de las notas médicas del Dr. Mercer, que registran un cambio gradual en el ambiente de la casa en aquellos últimos días de octubre de 1918. El médico observó una tensión extraña entre los habitantes, algunos de la casa pareciendo fortalecerse mientras que otros se deterioraban. Lo más sorprendente fue que Mercer notó cambios en los patrones alrededor de la mansión que se parecían mucho más a los patrones de comportamiento que alguna vez fueron de Perkle Caldwell, tal como se documentaron en los archivos familiares. Lo que realmente sucedió en el ático la noche del 28 de octubre sigue siendo un misterio, pero la evidencia física apunta a una pelea entre Matías y otra persona, posiblemente Adelaide, que pudo haber intentado interrumpir el proceso que estaba ocurriendo, o tal vez incluso el mismo Pearl. El informe censurado de Sheriff Hargrove detalla el descubrimiento de rastros de varias personas en la escena, así como la evidencia de que una segunda persona salió de la propiedad por sus propios medios. Esto coincidiría con los avistamientos informados de Adelaide en los meses posteriores al incidente, todos ellos descritos como alterados o disminuidos físicamente. Uno de esos avistamientos, registrado en la correspondencia privada del Dr. Augustine Mercer, relata un encuentro en un pequeño pueblo cerca de la frontera de Carolina del Norte en diciembre de 1918.
Creo que era la señora Caldwell, aunque parecía haber envejecido décadas en 2 meses. Su cabello, antes castaño rojizo, ahora era blanco. Su piel, antes lisa, ahora surcada. Lo más extraño era su forma de caminar. Se movía con la rigidez de los ancianos, pero con una extraña deliberación, como si cada paso exigiera una reflexión. Cuando la llamé, se volvió hacia mí con tal horror en su rostro que no pude dar un paso más. Antes de que pudiera reaccionar, se había esfumado entre la multitud de la estación de tren. Historias similares surgieron de vez en cuando en las décadas venideras, siempre hablando de una mujer que se parecía a Adelaide, pero que se estaba deteriorando físicamente de una manera que no coincidía con el envejecimiento natural. La dispersión geográfica de estos avistamientos siguió un patrón reconocible, iniciándose en Virginia y las Carolinas, pero extendiéndose progresivamente hacia afuera, alcanzando Nueva Orleans a mediados de la década de 1930 y San Francisco en la década de 1950. Allí donde se le avistó supuestamente a Adelaide, los periódicos locales registraron incidentes extraños en las semanas siguientes. Desapariciones inexplicables, especialmente de personas que vivían solas, avistamientos de luces y ruidos extraños en edificios abandonados, y en algunos casos la aparición repentina de pequeñas consultas médicas exclusivas que cerraron poco después, desapareciendo sus propietarios tan misteriosamente como habían aparecido. El último acto de esta historia inquietante se desarrolló en 1968, cuando un anciano fue internado en un sanatorio en las montañas Blue Ridge, a unas 100 millas de Ravenswood. El hombre, que no dio su nombre, estaba muy deteriorado físicamente, pero tenía momentos de lucidez en los que hablaba de un proceso de conservación que había fallado tras casi un siglo. Los informes médicos revelaron que el estado físico del paciente desafiaba toda lógica, con cicatrices de múltiples tratamientos y estructuras celulares anormales que los médicos no podían explicar. Lo más impactante fue la insistencia del paciente en que había nacido antes de la Guerra de los Estados y que había vivido mucho más allá de una vida útil normal. La doctora A.R. Eleanor Whitlock, la médica tratante y bisnieta del doctor Thaddeus Whitlock, registró las declaraciones del paciente con gran precisión. Aunque muchas de ellas sonaban delirantes, contenían referencias históricas y científicas que parecían más allá de la instrucción de una persona ordinaria. Especialmente impactantes fueron las narraciones del paciente sobre prácticas médicas de finales del siglo XIX, algunas de ellas tan turbias que solo se encontraban registradas en revistas médicas de la época. Lo más perturbador fueron las historias que el paciente contaba sobre su propia investigación, que coincidían con los experimentos descritos en los diarios de Pearl Caldwell, diarios que nunca se habían publicado y que permanecían sellados en los archivos de la Sociedad Histórica de Westmoreland. Cuando la doctora Whitlock preguntó cómo el paciente se había enterado de estos experimentos, sonrió y dijo: «Uno recuerda su propio trabajo». Antes de morir a principios de 1969, el paciente tuvo un período de lucidez en el que dictó una carta para ser enviada a la Sociedad Histórica de Westmoreland. La misiva, que ahora guarda en sus archivos, decía en parte: «Lo que aprendí fue que la vida prolongada es posible, pero a un costo demasiado horrible como para justificarlo. El ático guarda la evidencia de estos errores. La cámara lleva en su interior los instrumentos de esta continuación. La verdad fue revelada e intentó detener el proceso. No pude permitirlo, pero ahora estoy cansado. Falla el proceso». Que sea el fin de Pearl Caldwell en todas sus formas.
La misiva continúa con una explicación de cómo Pearl había aprendido el método de conservación por primera vez al estudiarse las técnicas de embalsamamiento egipcias antiguas, alteradas con principios tomados de prácticas médicas orientales y cierta alquimia. Explicó cómo había prolongado su vida inicialmente mediante tratamientos que requerían minerales raros, pero que con el tiempo había encontrado una mejor manera de transferir la esencia de vida de un ser vivo a otro. Esta transferencia, aclaró, no era solo física, sino que implicaba también la conciencia, fundiéndose poco a poco las identidades. El proceso fue inicialmente temporal, con renovaciones frecuentes, pero cada vez se hacía más y más duradero hasta que la personalidad del huésped era casi completamente reemplazada por la de Pearl. Según la misiva, Pearl la había usado primero en su propio hijo, el padre de Matías, con quien mantuvo la ficción de una relación normal de padre e hijo mientras tomaba posesión de su mente. Cuando aquel cuerpo empezó a fallar por el esfuerzo de llevar dos identidades, le pasó a su nieto, Matías, empezando de a poco para no ser descubierta. El plan habría funcionado si Matías no hubiera encontrado la cámara escondida y el papeleo de transferencias anteriores. Este hallazgo le ayudó a tomar conciencia de lo que le estaba ocurriendo y a luchar contra la suplantación total de su yo. El resultado fue una conciencia dividida, ni completamente Matías ni completamente Percal, sino un campo de batalla donde ambos coexistían. Los archivos del sanatorio muestran que a su muerte el cuerpo se descompuso rápidamente, como si décadas de procesos latentes se hubieran activado de golpe. Cuando la policía del condado de Westmoreland llegó para investigar, quedaba poco que investigar. Las pruebas que podrían verificar o negar las afirmaciones inusuales del paciente aún no existían en 1969. La mansión Caldwell está vacía hoy. Nunca se restauró por completo debido a lo que la sociedad histórica llama problemas estructurales y falta de fondos. Los lugareños evitan la casa, especialmente al anochecer, y existen historias de luces avistadas en el ático del ala este en noches específicas del año, especialmente en el aniversario del incidente de octubre. Tal vez lo más perturbador sean los incidentes extraños que han ocurrido en Ravenswood y sus alrededores desde 1918. Aproximadamente uno cada 20 años, siempre a personas asociadas a la finca Caldwell a través de las organizaciones más diversas. El último había sido en 1968, el mismo año en que el anciano y enigmático paciente llegó al sanatorio Blue Ridge. No se han producido más incidentes extraños desde la muerte del paciente y su descomposición. Si este es el final de la vida antinatural de Pearl Caldwell, o solo una pausa en un ciclo que ha persistido durante generaciones, está por verse. De hecho, el ático de la mansión Caldwell ha estado cerrado desde la primera visita de la Sociedad Histórica en 1963. Sus contenidos se consideran históricamente sensibles y el acceso está prohibido a todo el personal no autorizado. La doctora Josephine Mercer, nieta del médico que atendió a Adelaide Caldwell, lo resumió en su libro de 1965 sobre anomalías médicas históricas. El caso Caldwell es un crisol de ambición científica y violación ética. Si se cree en una parte de lo que se ha escrito, Percal Caldwell aprendió algo sobre la mortalidad humana y se convirtió en algo menos que humano. En cuanto a lo que la cámara del ático contenía, los inventarios de la expedición de 1963 mencionan instrumentos extraños de diseño desconocido,
materiales preservados de origen desconocido y, lo más inquietante, retratos de personas de distintas épocas que se parecían sorprendentemente entre sí a pesar de la diferencia de tiempo que debería haber existido entre ellos. Entre los objetos más perturbadores encontrados en la cámara secreta había varios libros encuadernados en cuero que parecían ser estudios de caso, cada uno documentando un sujeto diferente y los procedimientos a los que fue sometido. Estos individuos solo se conocen por iniciales, pero al cotejar con los registros parece que se trataba de antiguos compañeros de la finca Caldwell que habían visitado la mansión a lo largo de los años y que luego desaparecieron. Los métodos que estos casos describen involucran irle extrayendo lo que Pearl llamó esencia vital en sucesivas intervenciones, para luego realizarle una transfusión que le permitió incorporarla a su cuerpo. Lo más escalofriante son las notas de deterioro de cada individuo y las notas clínicas que Pearl tomaba sobre su condición, sin mostrar empatía ni preocupación moral. Un libro de 1883 describe lo que parece ser la primera preservación exitosa completa de Pearl. La prolongación de su propia vida en la totalidad de su fuerza a través de medios físicos y mentales. El hombre es H.C., presumiblemente Harlan Caldwell, el socio de Pearl, quien murió oficialmente de consunción ese mismo año, aunque su destino pudo ser mucho más perturbador. Según el periódico, el proceso no fue solo una transferencia de fuerza vital, sino una absorción lenta de la fuerza vital, con la de Percal haciéndose más fuerte y la del sujeto más débil. La última entrada en este cuaderno en particular reza: la conservación está completa. La potencia del individuo se ha desplazado por completo. Ahora estoy aquí, con décadas de potencial por delante. La casa acoge la historia sin preguntas, un testimonio del éxito del procedimiento. La incomodidad del proceso disminuye con cada día que pasa. Pronto, creo, se sentirá como si esta fuerza siempre hubiera sido mía. Esta narrativa se ajusta siniestramente a los informes de la época sobre el deterioro de Harlan Caldwell por enfermedad y el fortalecimiento de Pearl, que la correspondencia familiar de la época atribuyó a sus estudios médicos. Lo que estas cartas narran: aumento de la vitalidad, alteración de los modales, intensificación repentina de la investigación médica, ahora puede interpretarse como la puesta en práctica exitosa de las teorías de Percal. Las consecuencias de este hallazgo resuenan mucho más allá del destino de una sola familia. Si Pearl Caldwell realmente descubrió una forma de prolongar su vida a costa de otros, y si dejó registros en diarios que podrían haber sido compartidos con sus corresponsales médicos, es posible que otros en su círculo hayan intentado procedimientos similares, tal vez con éxito. Otros compañeros europeos de Pearl establecieron clínicas médicas privadas en Suiza, Austria e Italia del Norte. Clínicas sin control que atendían solo a pacientes ricos que buscaban tratamientos no disponibles en canales regulares. Los archivos de estos laboratorios son incompletos en el mejor de los casos, pero lo que queda apunta a terapias de rejuvenecimiento y protocolos de alargamiento de la vida similares a los que se encuentran en los diarios de Pearl. Digno de mención es el Instituto Helvético para la Investigación de la Longevidad, fundado en 1885 por el Dr. Wilhelm Schreiber, uno de los corresponsales más asiduos de Pearl. El instituto funcionó durante casi 40 años en un lugar aislado de los Alpes, atendiendo a una clientela exclusiva: aristócratas, industriales, millonarios, etc. Su cierre en 1923 se produjo después de una serie de incidentes inexplicables en los pueblos cercanos,
incidentes que parecían ecos de los que rodeaban la mansión Caldwell. Nunca se hizo una asociación directa entre estos eventos y las acciones del instituto, pero el folclore local de la zona habla de viejos con caras de jóvenes y de forasteros con voces de los que se fueron. Estas historias, antes consideradas tonterías supersticiosas, toman un giro más oscuro en el contexto del caso Caldwell. Tal vez lo más aterrador de todo esto sea que las técnicas de conservación y transferencia de Percal Caldwell pueden haber sido perfeccionadas y extendidas por otros practicantes. Los diarios hallados en la cámara secreta de la mansión Caldwell son los primeros experimentos de lo que él llamó perpetuación de la vida. Pero, ¿qué progreso se ha hecho en las décadas desde entonces? La medicina actual ya admite la posibilidad de una gran prolongación de la vida, la regeneración de tejidos e incluso la preservación teórica de la conciencia. Si Pearl Caldwell se topó con formas rudimentarias de estas técnicas hace más de un siglo, ¿qué podrían lograr hoy quienes tienen acceso a su trabajo y los medios para aplicarlo? Esta pregunta atormentó a la Dr. Josephine Mercer hasta su muerte en 1971, una muerte que algunos encontraron sospechosamente conveniente para alguien que había estado cerrándose en el caso Caldwell. Sus últimas notas de investigación, encontradas entre sus pertenencias pero nunca publicadas, plantean una pregunta inquietante. ¿Y si Pearl Caldwell no estaba solo? ¿Y si otros hallaron senderos parecidos hacia la vida ampliada? ¿Cómo reconocerlos entre nosotros? Y lo mejor de todo, ¿cuántos otros han inspirado a través de los años? Estas preguntas aún no tienen respuesta, pero algunos hechos son innegables. Algunas figuras clave en la investigación del caso Caldwell, incluido el sheriff Hargrove, el Dr. Tanto Augustine Mercer, como al menos 2 miembros del grupo de exploradores sociales de 1963, sufrieron cambios drásticos de personalidad después de la experiencia, cambiando repentinamente sus intereses profesionales y personales. En todos los casos, estos cambios se atribuyeron al trauma psicológico de lo que habían presenciado o descubierto. Pero en vista de los métodos conocidos de conservación de Pearl Caldwell, esta abre la puerta a una idea más perturbadora, que el manejo de los artefactos en la cámara del ático podría haber catalizado una forma de influencia, permitiendo que lo que quedaba de Pearl, o de otros como él, continuara influyendo en el mundo. Esta teoría se popularizó en la academia a mediados de los años 80 después de que el artículo controversial del Dr. Sebastian Thorne, Conciencia ecológica, el paradigma Caldwell y sus consecuencias para la existencia ampliada. Thorne propuso que la conciencia podría almacenarse no solo en los complejos procesos descritos en los diarios de Pearl, sino también en la exposición prolongada a ciertas cosas o lugares relacionados con la conciencia original. Según esta teoría, la cámara del ático en la mansión Caldwell podría ser una especie de almacén de conciencia, que graba fragmentos de la conciencia de Pearl en cualquiera que entre en ella. Esto también podría explicar por qué el viaje espacial ha sido tan controlado desde la misión de 1963, no por razones estructurales o materiales venenosos, sino por lo que Thorne llamó influencia de identidad. Aunque el artículo de Thorne fue ampliamente rechazado como ciencia ficción por sus contemporáneos, lo que hizo a continuación dio credibilidad inquietante a sus ideas. Después de hacer un viaje pagado por él mismo a Ravenswood en 1987, donde supuestamente sobornó a un cuidador para que le permitiera entrar un momento al ala este, Thorne dejó su trabajo como profesor, vendió todo y desapareció de la vista del público.
Reapareció 3 años después como el fundador del Instituto Prometeo, un centro de investigación privado que busca superar la mortalidad humana. El artículo del instituto se centró aparentemente en formas convencionales de tecnología para prolongar la vida, pero ex-empleados han hablado de proyectos más extraños en sus laboratorios cerrados, experimentos de preservación de la conciencia y extensión de la identidad que evocan los de Percal Caldwell. El Instituto Prometeo funcionó durante menos de una década antes de ser cerrado en medio de una investigación federal sobre prácticas poco éticas en la investigación. Cuando las autoridades finalmente llegaron a sus laboratorios, Thorne había desaparecido de nuevo, dejando atrás laboratorios llenos de equipo extraño y notas de investigación escritas en una extraña mezcla de jerga científica moderna y lenguaje que recordaba los diarios de Pearl Caldwell del siglo XIX. Lo más perturbador fueron los archivos encontrados en una bóveda subterránea debajo del edificio principal del instituto. Archivos que detallaban experimentos en sujetos identificados solo por números, muchos de los cuales parecían haber sido sometidos a procedimientos similares a los descritos en los casos de estudio de Percal. Se desconoce el paradero de estos individuos y la totalidad de los experimentos a los que fueron sometidos y sus resultados. La investigación federal sobre el Instituto Prometeo se cerró repentinamente en 2001. Todos los registros sellados por orden ejecutiva y el propio instituto demolido y el sitio reclamado por el bosque circundante. Nunca se dio una razón oficial para el cese abrupto de la investigación, pero los rumores en algunos círculos dicen que lo que encontraron los investigadores en las bóvedas más profundas del instituto era demasiado perturbador o demasiado precioso para revelarse. ¿Podrían sus métodos de conservación y transferencia haber continuado evolucionando en la clandestinidad, transmitiéndose de aquellos obsesionados con superar la muerte? Existen otros como él viajando en el tiempo y adoptando nuevas identidades. Y si es así, ¿cómo podría uno identificarlos? Estas conciencias sin edad que ocupan cuerpos sucesivos. Las respuestas a estas preguntas aún se eluden, pero han emergido algunos patrones de la evidencia fragmentada disponible para aquellos lo suficientemente audaces o locos como para perseguirlos. Las personas sospechosas de usar técnicas tipo Caldwell suelen presentar varias características en común: un conocimiento inusual de épocas que no vivieron, cambios bruscos de personalidad, a menudo tras periodos de enfermedad o aislamiento, aprendizaje rápido en áreas en las que antes eran incompetentes y un patrón característico en las relaciones interpersonales, en las que existe una conexión intensa inicial, seguida de un retiro gradual y una ruptura. Lo más característico es que estos individuos suelen guardar pequeñas colecciones de objetos personales de épocas pasadas, no expuestas, como haría un coleccionista, sino guardadas en secreto y manipuladas con una frecuencia e intimidad que sugiere algo más que aprecio. Estas cajas pueden contener objetos sin valor monetario, pero con gran significado para alguien, útiles de escritura, ropa, instrumental médico o libros con anotaciones en los márgenes. La Sociedad Histórica de Westmoreland lleva un registro informal de personas que reúnen estas características, en especial las que tienen alguna relación con la medicina o las familias con antecedentes de gran longevidad. Este archivo no está reconocido públicamente y el acceso a él está altamente controlado. Pero su vida dice mucho sobre la persistente influencia del caso Caldwell en quienes lo han estudiado con mayor profundidad. La actual presidenta de la sociedad, Dra. Mary Ann Reynolds, sin parentesco con Lucinda Reynolds,
la criada de Adelaide Caldwell, no ha confirmado ni negado la existencia del registro, pero ha comentado públicamente sobre la necesidad de vigilancia para controlar posibles continuaciones del legado de Percival Caldwell. Su nuevo libro, Existencia Extendida, las ramificaciones éticas del caso Caldwell, no llega a decir que tales extensiones aún estén ocurriendo, pero muestra evidencia de que el conocimiento y la tecnología aún existen para cualquiera que desee buscarlos. El ático de la mansión Caldwell, escribe Reynolds, es solo el ejemplo más obvio de un fenómeno que puede ser mucho más común de lo que nos atrevemos a admitir. ¿Cuántas otras cámaras están ahí, escondidas? ¿Cuántos otros hogares respetables? ¿Cuántas otras fincas guardan secretos como los de los Caldwell? ¿Y cómo podríamos identificarlos si caminan entre nosotros? Estas preguntas se vuelven aún más apremiantes dados los últimos avances en la investigación sobre la longevidad. La ciencia actual está abriéndose camino hacia la posibilidad de una gran prolongación de la vida, regeneración de tejidos e incluso la preservación teórica de la conciencia como una extensión de la tecnología actual. Si Pearl Caldwell se topó con formas rudimentarias de estas técnicas hace más de un siglo, ¿qué podrían lograr hoy quienes tienen acceso a su trabajo y los medios para aplicarlo? Las implicaciones filosóficas del caso Caldwell van más allá, cuestionando ideas arraigadas sobre el yo y los límites de la individualidad. ¿Se encuentra el yo en el cerebro físico o es algo separable que puede conservarse y trasladarse? Y si es esto último, ¿qué pasa con la responsabilidad moral, las relaciones interpersonales, la idea de la singularidad humana? Estas preguntas han reavivado el interés por la propia mansión Caldwell, que algunos ahora consideran mucho más que el simple lugar de los experimentos de Pearl. El doctor. Antes de su desaparición y posterior regreso en circunstancias cuestionables, Sebastian Thorne insinuó que la mansión, específicamente el ático del ala este, podría ser una especie de almacén de conciencia, en el que permanecen fragmentos de la conciencia de Pearl. Esta teoría, en un principio rechazada por considerarse una especulación pseudocientífica, ha sido apoyada por numerosos testimonios de efectos psicológicos extraños en personas que han permanecido en o cerca de la mansión. Estos efectos incluyen sueños recurrentes que involucran personas y eventos de la historia familiar Caldwell, pensamientos intrusivos en formas de lenguaje antiguas y, en algunos casos, alteraciones temporales de la personalidad descritas por los testigos como si alguien más estuviera mirando a través de sus ojos. La mayoría de estos efectos desaparecen una vez que la gente se va de Ravenswood, pero ha habido casos de cambios de personalidad permanentes, cambios que se ajustan demasiado a lo que se conoce sobre el carácter, los intereses y la forma de hablar de Pearl Caldwell. Si estos cambios son efectos reales o su gestión psicológica es un tema abierto, pero su aparición consistente en personas no relacionadas sugiere algo más que coincidencia o imaginación. La puerta del ático está cerrada con llave, pero como dijo Adelaide Caldwell en sus últimos escritos, las cerraduras dejan afuera, y si lo que temes ya está dentro de un relato, en una mansión, en nosotros mismos. Algunas puertas, una vez abiertas, jamás podrán cerrarse. Algunos hallazgos, una vez realizados, cambian para siempre no solo al descubridor, sino a todos los que vienen después. En los años que siguieron a los acontecimientos de 1918, muchos investigadores, historiadores, curiosos, han tratado de entrar al ático del ala este de la mansión Caldwell,
A todos se les ha negado la entrada. La sociedad histórica sigue sosteniendo que la zona es insegura para la exploración, aunque documentos internos filtrados en 1985 revelan que la preocupación no es por la seguridad estructural, sino por algo que aún podría estar vivo allí dentro y que no debe ser molestado. La última palabra en el caso Caldwell podría ser de la doctora Josephine Mercer, quien cerró su monografía con una advertencia que resonaría mucho más allá de los muros de la mansión y sus residentes. La búsqueda de la vida prolongada es tan antigua como la humanidad misma. Lo que el caso Caldwell nos muestra es que el éxito en esta empresa puede costar demasiado caro, no solo para quien lo logra, sino para todos aquellos que están a su lado. Es mejor dejar algunas cosas sin descubrir, es mejor dejar puertas sin abrir, es mejor dejar semánticas sin explorar. La noche envuelve a Ravenswood. La mansión Caldwell se alza en la oscuridad, sus ventanas del ático como ojos ciegos que observan a través de las décadas, guardianes de un secreto que una vez fue descubierto y que algún día podría serlo de nuevo. Porque, aunque la mansión se derrumbe en polvo, el conocimiento que alberga y la posibilidad que representa perdurarán mientras los hombres sigan temiendo a la muerte y buscando trascenderla, cueste lo que cueste a los demás. El horrible secreto descubierto en ese ático en 1918 no era solo lo que había hecho Percival Caldwell, sino lo que la gente haría cuando el deseo superara la moralidad. Cuando el deseo de seguir viviendo se impone a todo lo demás, es una lección grabada en polvo y ruina, en tinta desvanecida sobre hojas amarillentas, en los espacios que llamamos almacenes para aquello que queremos olvidar pero no podemos destruir. Y así, el ático espera, como ha esperado durante más de un siglo, a la próxima persona que desentierre sus secretos y se enfrente a la horrible elección que enfrentó Matthias Caldwell. Continuar un legado monstruoso o destruirlo, conociendo que destruirlo significa enfrentarse a la propia mortalidad. Porque en la mansión Caldwell, como en todos nosotros, supongo, el pasado nunca está realmente muerto. Está en nuestra historia, en nuestra arquitectura, en lo que ocultamos a los demás y a nosotros mismos. El horror en el ático de la mansión Caldwell siempre fue más que lo que se descubrió en 1918. Era lo que siempre había estado en los márgenes de la ambición humana. Sacrificar a los demás por la propia supervivencia, desafiar los límites de la vida, pagar el precio de la inmortalidad. Y ese secreto, a diferencia de Pearl Caldwell,